Una pobre camarera le dio sus últimos $10 a un vagabundo sin saber que era un jefe mafioso disfrazado. La pobre camarera terminó su turno con solo $10 en el bolsillo, apenas suficientes para comprar la medicina de su hermano enfermo. Pero cuando vio al vagabundo temblando bajo el puente, le puso el dinero en las manos de todos modos, eligiendo la bondad por encima de la supervivencia. Lo que no sabía era que el hombre al que había mostrado misericordia era el jefe mafioso más temido de la ciudad, y que acababa de decidir que ella le pertenecía. Las luces fluorescentes del restaurante Mel's zumbaban como avispas enfadadas mientras Mia Shin limpiaba la última mesa pegajosa. Con la espalda baja dolorida tras otro turno de 12 horas. El reloj de la pared manchada de grasa marcaba las 11:47 p.m. y la lluvia otoñal golpeaba las ventanas como un cliente impaciente que exigía servicio. Otra noche glamurosa en el paraíso, murmuró, colocándose un mechón de pelo oscuro detrás de la oreja. Su uniforme, un vestido rosa descolorido que había visto mejores décadas, se ceñía a su cansado cuerpo, y sus zapatillas tenían agujeros por los que se colaba el frío viento de Chicago. Los dedos de Mia temblaban ligeramente mientras contaba los billetes arrugados y las monedas dispersas del bolsillo de su delantal. 7,38 dólares. Entonces recordó al hombre de negocios de la mesa 6 que había dejado un billete de $10 bajo su taza de café con una sonrisa amable. Su corazón se alegró por un momento. 1738, susurró. Ni siquiera es suficiente para la medicina de Ethan. El pensamiento de su hermano de 19 años le provocó una familiar oleada de ansiedad en el pecho. Ethan llevaba 2 semanas luchando contra la neumonía y sin sus antibióticos, su tos había empeorado tanto que la señora Rodríguez, su vecina, había llamado 2 veces ese día, preocupada por los ruidos que se oían a través de las finas paredes de su apartamento. ¿Te vas, cariño?, preguntó Dolores, la encargada nocturna, desde detrás del mostrador. La voz de la anciana transmitía una preocupación genuina. Llevaba meses viendo a Mia luchar. Sí, ya estoy terminando, respondió Mia con una sonrisa forzada. Hasta mañana, Dolores. Cuídate, cariño, y cuida también de tu hermano. Las palabras le dolieron más de lo que pretendían. Mia asintió rápidamente y salió por la puerta de cristal del restaurante a la gélida noche de octubre. El viento atravesaba su fina chaqueta como un cuchillo y se la ajustó alrededor de los hombros mientras comenzaba el paseo de 6 manzanas hasta su apartamento estudio en Chinatown. Las calles de Chicago estaban prácticamente vacías, salvo por algún taxi ocasional que salpicaba los charcos y el lejano sonido de las sirenas, la constante nana de la ciudad. Mia mantuvo la cabeza gacha, contando sus pasos y calculando mentalmente cómo estirar los $17 hasta su próximo sueldo. Quizás podría pedirle a Tony, del mercado de la esquina, que le dejara pagar los medicamentos mañana. Quizás podría hacer un turno extra en algún sitio. Al girar en la calle Wabash, lo vio. El vagabundo estaba sentado encorvado bajo el puente, como llevaba haciendo los últimos 3 meses. Mia lo había visto antes, siempre en el mismo lugar, siempre solo, vestido con varias capas de ropa raída que no podían protegerlo del frío. Su carrito de la compra contenía todas sus pertenencias: un saco de dormir con más agujeros que tela, unas cuantas bolsas de plástico y lo que parecían libros envueltos en papel de periódico. Sin embargo, esa noche era diferente. Esa noche temblaba tan violentamente que Mia podía verlo desde 6 metros de distancia. Redujo el paso y sus zapatillas salpicaron un charco al acercarse. El hombre levantó la vista y por un momento sus miradas se cruzaron. Los ojos del hombre eran oscuros, casi negros, y tenían una extraña intensidad que le cortó la respiración. Había algo en su rostro, curtido y sin afeitar, sí, pero con pómulos marcados y una mandíbula fuerte que sugería que no siempre había vivido en la calle. Disculpe, se oyó decir a Mia antes de decidir conscientemente hablar. ¿Está bien? El hombre la estudió con esos ojos inquietantes. De cerca, pudo ver que, a pesar de su aspecto desaliñado, tenía los dientes rectos y blancos, y sus manos, aunque sucias,
No eran las manos nudosas y dañadas que esperaba de alguien que vivía en la calle. «Hace frío esta noche», dijo simplemente. Su voz era grave y ronca, pero había algo más debajo. Quizás un acento, o simplemente la forma cuidadosa en que hablaba, como alguien que había aprendido a elegir sus palabras con precisión. La mano de Mía se llevó instintivamente al bolsillo del delantal, donde palpó el pequeño fajo de billetes y monedas. 1738, la medicina de Ethan, la compra para los 2 días siguientes, el billete de autobús. Pero este hombre temblaba tanto que le castañeteaban los dientes y se suponía que la temperatura bajaría por debajo de cero esa noche. «¿Cuándo comiste por última vez?», le preguntó en voz baja. Él ladeó la cabeza como si la pregunta lo sorprendiera. «Hace tiempo». Mía lo miró de verdad. Su ropa estaba sucia, pero debajo de la mugre se veía que era de buena calidad. Un abrigo de lana que debía de haber costado cientos de dólares cuando era nuevo. Botas que, a pesar de estar rayadas y sucias, eran de cuero de buena calidad. Y había algo en su postura, incluso sentado en el frío cemento, que denotaba confianza, autoridad. Pero nada de eso importaba. Lo que importaba era que él tenía frío y hambre, y ella tenía 17 USD y 38 dólares. Sin darse tiempo para pensarlo más, Mia sacó el billete de 10 dólares de su bolsillo. «Toma», le dijo, colocándoselo entre los dedos fríos. «Por favor, al menos cómprate algo caliente para cenar. Quizás un café para entrar en calor». El hombre miró el dinero y luego la cara de ella. Durante un largo momento, ninguno de los dos se movió. El silencio se extendió entre ellos, solo roto por el lejano rugido del Elra y el constante golpeteo de la lluvia. «¿Estás segura?», preguntó él en voz baja. Y había algo en su tono, un peso, un significado que hizo que Mia sintiera que estaban hablando de algo más que de 10 dólares. «Estoy segura», dijo ella, aunque su voz temblaba ligeramente. Pensó en Ethan, en su tos cada vez peor, en las facturas que se acumulaban en la mesa de la cocina, pero también pensó en su madre, que los había criado para creer que la bondad nunca era en vano, incluso cuando no te quedaba nada que dar. Los dedos del hombre se cerraron alrededor del billete y le dirigió una mirada larga e indescifrable que pareció atravesarla. Había algo casi peligroso en esa mirada, pero también algo así como sorpresa, reconocimiento. «¿Cómo te llamas?», le preguntó. «Mía», respondió ella automáticamente, y enseguida se preguntó si no debería haber mentido. Su madre también le había enseñado a tener cuidado con los desconocidos. Él asintió lentamente, como si estuviera archivando la información en algún lugar importante. «Mía», repitió él, y la forma en que lo dijo hizo que su nombre sonara diferente, de alguna manera significativo. «Debería irme», dijo ella, sintiendo de repente que se había metido en algo mucho más grande que un simple acto de caridad. «Mi hermano me está esperando». El hombre la observó mientras ella retrocedía, con las gotas de lluvia atrapadas en su cabello como diamantes bajo la luz de la farola. «Gracias», dijo finalmente. Y de nuevo, había ese peso en sus palabras, como si le estuviera agradeciendo algo más que el dinero. Mía asintió y se dio la vuelta para marcharse, con el corazón latiéndole con fuerza por razones que no podía explicar. Mientras se apresuraba por la calle hacia su casa, sintió sus ojos clavados en su espalda, quemándola como si fuera un contacto físico. No tenía ni idea de que, al regalar sus últimos 10 dólares, acababa de sellar su destino con uno de los hombres más peligrosos de Chicago. Y mañana todo cambiaría. La llave de Mía giró en la cerradura de su pequeño apartamento estudio e inmediatamente supo que algo iba mal. Todas las luces estaban encendidas, proyectando sombras duras en su estrecho espacio vital, y podía oír el frenético susurro de alguien moviéndose rápidamente entre sus pertenencias. «Ethan», llamó, entrando y cerrando la puerta tras de sí. Su hermano apareció desde detrás de la improvisada cortina que separaba su zona de dormir de la de ella, apretando contra su pecho una mochila gastada. A sus 19 años, Ethan era alto y delgado, como lo había sido su padre. Pero esa noche, su rostro estaba pálido por el terror y le temblaban las manos mientras metía ropa en la mochila.
Mía, gracias a Dios, jadeó, con la voz ronca por semanas de tos. Tenemos que irnos ahora mismo. ¿De qué estás hablando? Mía dejó caer su bolso sobre la mesa de cocina de segunda mano. El cansancio le hacía sentir las extremidades pesadas. Ethan, es casi medianoche. ¿Ir a dónde? Lejos de aquí, a cualquier parte. Los ojos de Ethan se dirigieron rápidamente hacia la ventana y luego volvieron a su rostro. La he fastidiado, Mía, la he fastidiado mucho. Y ahora vienen a por nosotros. ¿Quién viene? ¿Qué has hecho? La puerta principal explotó hacia adentro con un estruendo que hizo volar astillas de madera por toda la habitación. Mía gritó y trastabilló hacia atrás cuando dos hombres ocuparon la entrada. Ambos eran corpulentos y vestían trajes oscuros que no podían ocultar el bulto de las armas bajo sus chaquetas. El primero tenía una cicatriz que le recorría desde la oreja izquierda hasta la comisura de la boca, lo que le daba un aspecto permanentemente burlón. El segundo era calvo, con brazos como troncos de árbol y fríos ojos grises que barrían el apartamento como un depredador evaluando a su presa. Vaya, vaya, dijo el hombre de la cicatriz, con un marcado acento de Boston. Mira lo que tenemos aquí. Los Chin Kids, cómodamente en casa. Ethan se pegó a la pared y la mochila se le cayó de los dedos temblorosos. Por favor, susurró. Les dije que conseguiría el dinero. Solo necesito más tiempo. ¿Tiempo? El hombre calvo se rió, un sonido como de metal chirriando. Chaval, has tenido 3 meses. 3 meses para devolver lo que le debes a la familia Bessery. ¿Y qué obtenemos? Excusas. El corazón de Mía se detuvo. La familia Bessery. Incluso alguien que vivía tan discretamente como ella conocía ese nombre. Se susurraba en las sombras del mundo subterráneo de Chicago. Se pronunciaba con miedo y respeto. Controlaban la mitad del juego ilegal, los préstamos usureros y los negocios de protección de la ciudad. No lo entiendo, dijo, colocándose protectora delante de su hermano. Ethan no juega, nunca lo ha hecho. Tu hermanito lleva 6 meses jugando al póker en la trastienda de Torinos, dijo Scarface, entrando en la habitación. Empezó con poco y fue subiendo hasta llegar a las grandes partidas. El problema es que no paraba de perder. Eso no es cierto, dijo Mía. Pero incluso mientras las palabras salían de su boca, vio la culpa reflejada en el rostro de Ethan. Ethan, diles que no es cierto. Iba a recuperarlo, dijo Ethan con tristeza. Tenía un sistema. Solo necesitaba una buena mano. El hombre calvo se movió más rápido de lo que Mia hubiera creído posible para alguien de su tamaño. En un momento, Ethan estaba detrás de ella. Al siguiente, estaba aplastado contra la pared con un antebrazo presionado contra su garganta, con los pies colgando a 15 centímetros del suelo. No. Mia se abalanzó hacia adelante y agarró el enorme brazo del hombre. Por favor, no le hagas daño. Scarface le agarró la muñeca y se la retorció con tanta fuerza que le hizo jadear. Siéntate, cariño. Los adultos están hablando. ¿Cuánto? Preguntó Mia, ignorando el dolor que le recorría el brazo. ¿Cuánto debe? 50,000, dijo el hombre calvo con naturalidad, como si estuviera hablando del tiempo. Más los intereses, más la comisión por llevar 3 meses de retraso. Ahora mismo son unos 75,000. La cifra golpeó a Mia como un puñetazo. $75,000. Ella ganaba unos $18,000 al año en la cafetería. Aunque no gastara ni un centavo en comida, alquiler o medicinas, tardaría 4 años en ganar esa cantidad. No lo tenemos, dijo desesperada, pero podemos llegar a un acuerdo. Buscaré un segundo trabajo, un tercer trabajo. Te devolveré hasta el último centavo. Lo juro. Scarface se rió. Cariño, esto ya no se trata de dinero. Tu hermano nos costó mucho más de $75,000 cuando abrió la boca ante las personas equivocadas. No fue mi intención. Ethan se atragantó. El brazo del hombre calvo aún presionaba su tráquea. Estaba borracho y me hacían preguntas sobre los juegos y pensé que tú pensabas mal. El hombre calvo gruñó. Has revelado información sobre nuestras operaciones a personas que no tenían por qué saberla. Ese tipo de error no se soluciona con dinero. Mia sintió que la habitación daba vueltas a su alrededor.
Se trataba de algo más que deudas de juego. Se trataba de traición, de secretos, del tipo de errores que hacen que maten a la gente. Por favor, suplicó, arrodillándose delante de Scarface. Solo es un niño. Es toda la familia que me queda. Haré lo que sea. Trabajaré para ti. Lo que tú quieras. Pero por favor, no le hagas daño. Los dos hombres intercambiaron una mirada que heló la sangre a Mia. Podía ver cómo hacían cálculos, sopesaban opciones y decidían el destino de su hermano con la indiferencia casual de unos carniceros eligiendo cortes de carne. Fue entonces cuando una nueva voz atravesó el caos, tranquila, autoritaria y absolutamente aterradora en su silenciosa autoridad. Basta. Los tres se quedaron paralizados. La voz provenía de la puerta y cuando Mia se volvió para mirar, su mundo se tambaleó. El vagabundo del puente estaba en su apartamento, pero transformado. Ya no llevaba la ropa raída ni tenía el aspecto desesperado. En su lugar, vestía un traje gris oscuro, perfectamente entallado, que probablemente costaba más de lo que Mia ganaba en 6 meses. Su cabello oscuro estaba peinado hacia atrás, revelando los rasgos aristocráticos que ella había vislumbrado bajo la suciedad. Incluso su postura era diferente, erguida, segura, irradiando el tipo de poder que hacía que los hombres adultos se apartaran. Los dos matones soltaron inmediatamente a Ethan y Mia, retrocediendo con la cabeza inclinada en señal de deferencia. Jefe, susurró Scarface, y había auténtico miedo en su voz. No sabíamos que estabas aquí, dijo el hombre, entrando en el apartamento con la fluida elegancia de un depredador. Sus ojos oscuros, los mismos que habían estudiado a Mia con tanta intensidad una hora antes, recorrieron la habitación, fijándose en cada detalle. Tommy, dejadnos solos. Pero jefe, el chico ahora. La palabra fue pronunciada en voz baja, pero conllevaba el peso de la autoridad absoluta. Los dos hombres intercambiaron miradas nerviosas antes de pasar rápidamente junto a su jefe y salir por la puerta, dejando a Mia sola con su hermano y el hombre más peligroso de Chicago. Marco Becerri. El hombre al que le había dado sus últimos $10 era Marco Becerri, y ahora estaba completamente a su merced. El silencio en el pequeño apartamento era ensordecedor. Mia permaneció inmóvil, de rodillas, mirando al hombre que de alguna manera se había transformado de un vagabundo sin hogar en lo que claramente era una de las figuras más poderosas del mundo subterráneo de Chicago. Su mente luchaba por procesar la imposible realidad que tenía ante sí. Marco Becerri se movía con deliberada lentitud. Sus caros zapatos de cuero resonaban contra el desgastado linóleo mientras se acercaba a ella. De cerca, limpio y en su verdadero elemento, era devastadoramente guapo de una manera peligrosa. Todo ángulos afilados y poder controlado, como un arma perfectamente fabricada. «Puedes levantarte», dijo en voz baja. Y aunque su tono era suave, tenía un matiz de orden que hizo que las piernas de Mia se movieran antes de que su cerebro pudiera reaccionar. Se puso de pie temblorosamente, muy consciente de cómo debía de estar, cansada, mal vestida, todavía con el uniforme manchado del restaurante, frente a un hombre cuyo traje probablemente costaba más que su alquiler anual. Ethan se acurrucó contra la pared detrás de ella, con la respiración entrecortada tanto por el miedo como por su persistente enfermedad. Marco estudió su rostro con esos penetrantes ojos oscuros, y una lenta sonrisa se dibujó en las comisuras de su boca. No era del todo agradable. Había demasiado depredador en ella para sentirse cómoda, pero también había algo parecido a una auténtica diversión. Interesante, murmuró más para sí mismo que para ella. Muy interesante. No lo entiendo, susurró Mia, recuperando por fin la voz. Lo estabas. Estabas sin hogar. Tenías hambre y frío. ¿Y yo? Marco ladeó la cabeza considerando sus palabras. O estaba exactamente donde tenía que estar cuando tenía que estar allí. La implicación la golpeó como un golpe físico. Me estabas poniendo a prueba. No al principio, admitió, enderezando su corbata con la precisión casual de un hombre acostumbrado al poder. Estaba haciendo negocios en esa zona, observando, digamos, cuando el tiempo empeoró. Decidí esperar
y ver qué traía la noche. Se acercó lo suficiente como para que Mia pudiera oler su colonia. Cara, sofisticada, nada que ver con el olor a sudor que esperaba del hombre bajo el puente. Lo que no esperaba, continuó Marco, era que una camarera sin un duro me diera sus últimos $10. Sin preguntas, sin condiciones, sin esperar recompensa ni reconocimiento. Su voz bajó hasta convertirse en un susurro. Eso no ocurre en mi mundo, Mía. Nunca. Es que no podía dejarte allí congelándote, dijo ella, odiando lo débil que sonaba su voz. No, asintió él, estudiándola como si fuera un espécimen fascinante. No podías. A pesar de tener todas las razones para marcharte, a pesar de necesitar desesperadamente ese dinero para la medicina de tu hermano, te detuviste. Te preocupaste por un desconocido. Mia sintió que le subían los colores a las mejillas. ¿Sabías lo de la medicina? Sé muchas cosas. Marco miró a Ethan, que seguía pegado a la pared como si intentara desaparecer en ella. Sé que tu hermano lleva 2 semanas tosiendo. Sé que trabajas 60 horas a la semana en esa cafetería y aún así no llegas a fin de mes. Sé que has estado saltándote comidas para que él pueda comer. ¿Cómo es posible? Porque me dedico a saber cosas, especialmente sobre las personas que me interesan. La atención de Marco volvió a ella y la intensidad de su mirada la hizo sentir expuesta, vulnerable. Y tú, Mia Chen, me interesas mucho. Antes de que ella pudiera responder, Marco llamó hacia la puerta. Tommy, volved aquí. Los dos matones aparecieron al instante, como si hubieran estado esperando justo fuera. Parecían nerviosos, inseguros, claramente incómodos con el inusual giro de los acontecimientos. El jefe Scarface Tommy se atrevió a hablar con cautela. Marco no apartó los ojos de Mia mientras hablaba. La deuda del chico está perdonada. Las palabras flotaban en el aire como una presencia física. Tommy y intercambiaron miradas de sorpresa, con evidente confusión. Señor, el hombre calvo carraspeó. ¿Ha dicho perdonada? Me ha oído bien. La voz de Marco transmitía una autoridad tranquila. No admitía réplica. Ethan Chin ya no le debe nada a la familia Vessery. La deuda queda saldada con efecto inmediato. Pero el jefe Tommy protestó con cautela. Habló. También dio información. Sé lo que hizo. El tono de Marco podía congelar la sangre. Y le digo que su deuda está pagada porque su hermana la saldó antes incluso de saber que existía. Mia sintió que el mundo daba vueltas a su alrededor. No lo entiendo. ¿Cómo lo hice? Me diste todo lo que tenías, sin esperar nada a cambio, dijo Marco, volviéndose finalmente hacia ella. En mi mundo, ese tipo de lealtad, ese tipo de generosidad desinteresada vale más que el dinero. Tu bondad compró la vida de tu hermano. Los ejecutores parecían querer protestar más, pero una mirada a la expresión de su jefe los silenció. Se quedaron rígidos, claramente luchando por procesar esta muestra de misericordia sin precedentes. Pero señor, intentó de nuevo. Los demás harán preguntas. Querrán saber por qué. Deja que pregunten. La sonrisa de Marco era afilada como una navaja. Diles que Marco Vessery honra las deudas del corazón tanto como las deudas de dinero. Diles que la bondad, la verdadera bondad, es la moneda más rara en nuestro negocio. Se dirigió hacia la puerta, luego se detuvo y miró a Mia. Tu hermano es libre de irse, libre de vivir su vida. La familia Vessery no volverá a molestarle. Mia sintió un alivio tan poderoso que casi se le doblan las rodillas. Ethan estaba a salvo. De alguna manera imposible, su hermano pequeño iba a vivir. Pero, aunque la gratitud la abrumaba, intuía que había algo más. La forma en que Marco la miraba, la forma en que había hablado de deudas y lealtad, sugería que no se trataba simplemente de caridad. Hay una trampa, ¿verdad? Dijo en voz baja. La sonrisa de Marco se amplió y por primera vez llegó a sus ojos, muy perspicaz. Sí, hay una trampa. Los ejecutores se movieron incómodos, sintiendo que su jefe estaba a punto de tomar una decisión que lo cambiaría todo. La deuda de tu hermano está perdonada, dijo Marco, con voz suave pero con absoluta firmeza. Pero la tuya, Mía, la tuya acaba de empezar.
Las palabras le provocaron un escalofrío, aunque sintió una extraña sensación que podría haber sido anticipación. ¿Qué quieres decir?, susurró. Marcos enderezó los gemelos con facilidad, con movimientos precisos y controlados. Significa que, a partir de esta noche, me perteneces. No en el sentido que estás pensando. No soy un monstruo, pero tu amabilidad ha creado un vínculo entre nosotros que no se puede romper fácilmente. Se acercó más, lo suficiente como para que ella pudiera sentir el calor que irradiaba su cuerpo. Necesito a alguien en quien pueda confiar plenamente. Alguien cuya lealtad no se compre con dinero, ni se motive por el miedo. Alguien que daría su último dólar a un desconocido simplemente porque es lo correcto. El corazón de Mía latía con fuerza contra sus costillas. Y si me niego, tú te negarás, dijo Marcos con sencillez. Tu hermano seguirá siendo libre de cualquier manera, pero creo que eres demasiado inteligente como para dejar pasar esta oportunidad. ¿Qué oportunidad? La oportunidad de no volver a preocuparte por el dinero nunca más. La oportunidad de proteger a tus seres queridos con poder real en lugar de solo buenas intenciones. La oportunidad de ver qué sucede cuando la bondad se une a la fuerza. Se dirigió hacia la puerta, y sus hombres se retiraron y se colocaron detrás de él. Te daré 24 horas para decidir, dijo Marcos sin mirar atrás. Después de eso daré por hecho que has decidido seguir siendo camarera, luchando por sobrevivir, y respetaré esa decisión. El apartamento volvió a quedar en silencio cuando se marcharon, pero el aire aún vibraba con la energía que Marco Becerri llevaba consigo a todas partes. Mía se hundió en la única silla de la cocina, con la mente dando vueltas. En el espacio de 2 horas, había pasado de regalar sus últimos $10 a ser reclamada por el hombre más peligroso de Chicago. Y lo aterrador era que una pequeña parte oculta de ella se sentía intrigada por lo que él le había ofrecido. Mía se quedó mirando la puerta cerrada durante un minuto entero, después de que Marco y sus hombres se marcharan, con la mente luchando por procesar lo que acababa de suceder. Ethan se desplomó contra la pared, deslizándose hasta quedar sentado en el suelo, con la cara escondida entre las manos. Mía susurró, con la voz apagada y cargada de vergüenza. Lo siento mucho. Nunca quise que esto pasara. Pensé que podría recuperar el dinero, pensé. Ahora no, Ethan. La voz de Mía fue más aguda de lo que pretendía, pero no podía soportar su culpa, además de todo lo demás que se arremolinaba en su cabeza. Ahora no. Se acercó a la pequeña ventana y corrió la fina cortina, asomándose a la calle. Un sedán negro estaba aparcado en la acera, con el motor en marcha y el humo visible en el aire frío de la noche. Incluso desde el tercer piso podía ver la silueta de un hombre en el asiento del conductor. Los estaban vigilando. Un suave golpe en la puerta hizo que ambos hermanos se quedaran paralizados. Era diferente de los golpes agresivos que habían anunciado la llegada de los matones. Este era casi cortés, controlado. Mía. La voz de Marco atravesó la delgada madera. Me gustaría hablar contigo. A solas. Ethan empezó a protestar, pero Mía levantó la mano para silenciarlo. No tenía sentido negarse. Marco Becerri no era el tipo de hombre que aceptaba un no por respuesta, y ambos lo sabían. Abrió la puerta y lo encontró de pie en el pasillo, luciendo aún más imponente en ese espacio estrecho y tenuemente iluminado. Sus hombres no estaban por ninguna parte. ¿Dónde están?, preguntó ella, esperando en el coche. Esta conversación es entre nosotros. Miró más allá de ella, hacia donde Ethan estaba sentado encorvado en el suelo. Envía a tu hermano a dar un paseo. Es casi la 1 de la madrugada y está enfermo. Hay un restaurante abierto las 24 horas a 2 manzanas al sur. Puede tomar un café y entrar en calor. Marco metió la mano en la chaqueta y sacó una pinza llena de billetes. Sacó varios de 20 y se los tendió. Invito yo. Mía se quedó mirando el dinero, más de lo que había visto en meses, pero no lo cogió. ¿Por qué? Porque lo que tengo que decirte no es para sus oídos. Los ojos oscuros de Marco estudiaron su rostro. Porque hay cosas que es mejor que no sepa, y porque, a pesar de sus errores, sigue siendo solo un niño que ya ha pasado por bastante esta noche. La consideración en su voz la sorprendió.
Esperaba un cálculo frío, no esta extraña mezcla de autoridad y amabilidad inesperada. Ethan, llamó sin volverse. Coge tu abrigo, pero Mia, ve al Murphy's Diner. Come y bebe algo caliente. Quédate allí hasta que te llame. Su hermano se levantó con dificultad, lanzando miradas nerviosas entre Mia y Marco. ¿Seguro que estarás bien? La pregunta habría sido ridícula si no fuera tan desgarradora. ¿Qué podía hacer un universitario de 19 años que había abandonado los estudios para protegerla de Marco Becerri? Pero el hecho de que quisiera intentarlo le oprimía el pecho de afecto. Estaré bien, mintió con naturalidad. Vete. Ethan cogió su chaqueta y el dinero que Marco le ofrecía, todavía con aire renuente, al pasar junto al hombre mayor en la puerta. Marco habló en voz baja. Chico. Ethan se detuvo, con los hombros tensos. Tienes una segunda oportunidad gracias a ella. No la desperdicies. Sí, señor, susurró Ethan, y se apresuró por el pasillo hacia las escaleras. Marco entró en el apartamento y cerró la puerta tras de sí, con un sonido definitivo y siniestro. De repente, el pequeño espacio se sintió aún más estrecho, con su presencia llenando cada rincón. Siéntate, dijo, señalando la mesa de la cocina. Yo me quedaré de pie. La sonrisa de Marco era tenue, pero no del todo desagradable. Estás nerviosa. Estoy aterrorizada, corrigió Mia. Hay una diferencia. Bien, el terror te mantiene viva en mi mundo. Se apoyó contra la encimera, cruzando los brazos sobre el pecho. Pero no tienes por qué tenerme miedo, a menos que me des motivos para ello. ¿Qué quieres de mí? La pregunta salió con más fuerza de la que ella pretendía, pero Marco no pareció ofenderse. Te he dicho que necesito a alguien en quien pueda confiar. Apenas me conoces. Sé lo suficiente. Sus ojos nunca se apartaron de su rostro. Sé que preferirías morir de hambre antes que robar. Sé que darías tu último dólar para ayudar a un desconocido. Sé que te lanzarías delante de una bala por tu hermano. Eso no me cualifica para trabajar para un jefe del crimen. La risa de Marco fue baja y genuinamente divertida. Te sorprendería lo raras que son esas cualidades en mi línea de trabajo. La mayoría de las personas que trabajan para mí lo hacen por dinero, por poder o porque tienen demasiado miedo como para negarse. Su lealtad dura exactamente lo mismo que esos incentivos. Se apartó de la barra y se acercó. No invadió su espacio personal, pero se acercó lo suficiente como para que ella tuviera que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarle a los ojos. Pero tú, Mía, me trataste con amabilidad cuando tenías todas las razones para alejarte. Eso me dice que tomas decisiones basadas en algo más profundo que el interés propio. En mi negocio, eso no tiene precio. ¿Qué es exactamente lo que me pides que haga? Mañana por la noche tengo una reunión con unos socios. Es una situación delicada que requiere un manejo cuidadoso. La voz de Marcos se volvió más dura. Necesito a alguien a mi lado que no forme parte de la estructura de poder habitual. Alguien inesperado, alguien a quien subestimen. Una camarera. Una mujer que parezca inocente, pero que tenga carácter. Corrigió. Alguien que pueda observar, escuchar y cubrirme las espaldas, sin que nadie se dé cuenta de lo que está haciendo. Mia sintió que se le aceleraba el corazón. ¿Quieres que espíe a la gente? Quiero que seas mis ojos y mis oídos en una habitación llena de lobos. La expresión de Marco se volvió seria. No son buenos hombres, Mia. Me matarían sin dudarlo si pensaran que podrían salirse con la suya. Pero no esperarán que traiga a alguien como tú, y si algo sale mal, si descubren lo que estoy haciendo, entonces descubrirás exactamente hasta dónde estoy dispuesto a llegar para proteger lo que es mío. El tono posesivo de sus palabras le provocó un escalofrío que no le resultó del todo desagradable. Y eso la aterrorizó más que cualquier otra cosa que hubiera sucedido esa noche. No puedo, dijo, dando un paso atrás. No estoy hecha para esto. Soy camarera y estudio en la universidad a tiempo parcial. No sé nada de tu mundo. La expresión de Marco no cambió, pero algo frío brilló en sus ojos. Tu hermano está vivo porque esta noche he elegido la misericordia en lugar de la justicia. No me hagas arrepentirme de esa decisión. La temperatura de la habitación pareció bajar 10 degrees.
De repente, Mia pudo ver más allá del traje caro y los modales cuidados, y divisó al hombre peligroso que se escondía debajo, el que inspiraba miedo y respeto en todo el mundo del hampa de Chicago. ¿Lo estás amenazando? Te recuerdo que la misericordia, una vez concedida, puede retirarse. La voz de Marco era suave, conversacional, lo que de alguna manera la hacía infinitamente más aterradora. Tu hermano traicionó a mi organización. La pena tradicional por eso es la muerte. Lo perdoné por tu bondad, pero esa protección depende de tu cooperación. Mia se sintió atrapada, dividida entre la seguridad de su hermano y su propio miedo. Una noche, confirmó Marco, su expresión suavizándose ligeramente. Quédate a mi lado mañana por la noche. Ayúdame a manejar esta reunión y después discutiremos acuerdos más permanentes. Y si me niego, entonces tú te niegas y nunca volverás a verme. Pero tu hermano tampoco verá otro amanecer. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos como una sentencia de muerte. Mia cerró los ojos, pensando en la sonrisa agradecida de Ethan cuando le había llevado sopa antes, en la forma en que había intentado protegerla a pesar de estar aterrorizado él mismo. Una noche, susurró ella. Una noche, accedió Marco, y su sonrisa volvió, ahora más cálida, casi orgullosa. Te recogeré mañana a las 7 de la tarde. Ponte algo elegante. Yo te lo proporcionaré si es necesario. Se dirigió hacia la puerta y se detuvo con la mano en el pomo. Mía, sí, no te arrepentirás. Yo cuido de las personas que me son leales. Y con esa promesa o amenaza, se marchó, dejando a Mía sola con el eco de la decisión que cambiaría su vida para siempre. A las 7 en punto de la tarde siguiente, Mía se miró en el espejo agrietado del baño, sin reconocerse apenas. El vestido que Marco le había enviado esa tarde era una obra maestra de elegancia discreta. Seda azul medianoche que se ceñía a sus curvas sin resultar inapropiada, con un dobladillo que le llegaba justo por debajo de las rodillas. Los zapatos a juego eran de cuero italiano, probablemente valían más que su alquiler mensual, y le quedaban perfectamente a pesar de que nunca le había dado a nadie su talla. El hecho de que Marco supiera sus medidas debería haberle inquietado. En cambio, solo le recordó una vez más lo minuciosamente que había investigado su vida. Un suave golpe en la puerta le aceleró el corazón. Ethan, que había regresado de la cafetería esa mañana abatido y lleno de culpa, levantó la vista de su libro de texto con ojos preocupados. No tienes por qué hacerlo, dijo en voz baja. Podría desaparecer. Irme de Chicago. Nunca me encontraría. Mia alisó el vestido de seda y se miró en el espejo por última vez. Sí, lo haría. Y entonces ambos estaríamos muertos en lugar de solo en deuda con él. Abrió la puerta y se encontró a Marco esperando en el pasillo, y se le cortó la respiración. Si pensaba que era intimidante con su traje de negocios, era absolutamente devastador con traje de etiqueta. El esmoquín negro estaba claramente hecho a medida, ajustándose a sus anchos hombros y su esbelta figura como si estuviera pintado. Su cabello oscuro estaba perfectamente peinado y una delgada cicatriz blanca a lo largo de la mandíbula, que ella no había notado antes, solo aumentaba su peligroso atractivo. Preciosa, dijo simplemente, con sus ojos oscuros absorbiendo cada detalle de su apariencia, aunque no esperaba menos. A Mía se le subieron los colores a las mejillas. Gracias por el vestido, es lo más caro que me he puesto nunca. Te queda muy bien, dijo Marco, ofreciéndole el brazo con cortesía antigua. ¿Vamos? El trayecto hasta su destino transcurrió en silencio. La petición entre ellos y el conductor quedó firmemente cerrada. Mia miró por la ventana el horizonte de Chicago, tratando de calmar su acelerado corazón, mientras Marco hacía discretas llamadas telefónicas en lo que parecía italiano. Cuando finalmente se detuvieron, Mia se encontró contemplando la imponente fachada del Hotel Blackstone, uno de los establecimientos más exclusivos de la ciudad. Unos porteros uniformados les abrieron las puertas y Marco la guió a través del vestíbulo de mármol, con la mano posada posesivamente en su espalda. Recuerda, le susurró mientras se acercaban a un ascensor privado. Esta noche solo observas. Observa las caras, escucha las conversaciones,
pero no des información. Y pase lo que pase, quédate cerca de mí. El ascensor los llevó al ático, donde se abrió a un lujoso comedor privado que resumaba dinero antiguo y poder aún más antiguo. Las lámparas de cristal proyectaban una luz cálida sobre los paneles de caoba y las valiosas obras de arte, mientras que los ventanales ofrecían unas vistas impresionantes del lago Michigan. Pero fueron los hombres que había en la sala los que helaron la sangre a Mía. Había tal vez una docena de ellos, todos con trajes caros, todos con ese aire de confianza que da a saber que pueden mandar matar a alguien con una simple llamada telefónica. Las conversaciones se acallaron cuando Marco entró con Mía del brazo y ella sintió el peso de sus miradas colectivas como algo físico. Vaya, vaya, se oyó una voz al otro lado de la sala. Marco Becerri trae una cita a los asuntos familiares. ¿Qué tan doméstico? El que hablaba era un hombre de unos 60 años, con cabello plateado y fríos ojos azules que le recordaban desagradablemente a Mía a un tiburón. Su traje era aún más caro que el de Marco, y la diferencia con respecto a los demás hombres lo señalaba como alguien importante. Castellano, respondió Marco con suavidad, apretando el brazo de Mía de forma casi imperceptible. Siempre es un placer, sin duda. La mirada de Castellano recorrió a Mía con evidente desdén, aunque debo decir que me sorprende que traigas a alguien ajeno a la empresa a una reunión de esta naturaleza. El insulto fue sutil, pero inequívoco. Mía sintió que todos los ojos de la sala se posaban en ella, evaluándola, juzgándola, encontrándola deficiente. Esos hombres la veían exactamente como era, una chica de clase trabajadora que no pertenecía a su mundo de poder y violencia. Mía está bajo mi protección, dijo Marco, con una voz que transmitía una advertencia que hizo que varios hombres se movieran incómodos. Tu protección, reflexionó Castellano, rodeándolos como un depredador. Qué fascinante. Dime, querida, ¿qué haces exactamente para el señor Becerri? Supongo que es un trabajo especializado. La insinuación era clara, y Mía sintió que se le enrojecía el rostro por la vergüenza y la ira. Por toda la sala, captó las sonrisas burlonas y las miradas cómplices de los hombres que claramente pensaban que Marco había traído a su última conquista para presumir. Soy camarera, dijo Mía con claridad, con voz firme a pesar de que su corazón latía a toda velocidad. Sirvo café y tomo pedidos de personas que se creen más importantes de lo que realmente son. La sala quedó en silencio. Castellano arqueó las cejas y Mía pudo sentir la sorpresa de Marco en la repentina quietud de su cuerpo a su lado. Disculpe. La voz de Castellano era peligrosamente tranquila. Mía levantó la barbilla y miró directamente a sus fríos ojos. Ya me ha oído. Me paso el día tratando con clientes prepotentes que creen que comprar una taza de café les da derecho a tratar a los trabajadores del servicio como basura. Así que créame, señor Castellano, reconozco a los de su clase. El silencio se prolongó durante lo que pareció una eternidad. Entonces, alguien a quien ella no podía ver soltó un silbido de admiración. El rostro de Castellano había adquirido un interesante tono púrpura y su mano se crispó hacia lo que sin duda era un arma oculta. «Pequeña basura», gruñó, dando un paso hacia ella. «¿Tienes idea de con quién estás hablando?» «¿Alguien que está acostumbrado a que la gente le tema?», respondió Mía con frialdad, aunque su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían oírlo. Alguien que confunde el miedo con el respeto y cree que el dinero le hace intocable. En otras palabras, exactamente como los peores clientes de mi restaurante, solo que con trajes mejores. La sala estalló en murmullos, algunos de sorpresa, otros de admiración y otros claramente anticipando la violencia. Pero la reacción de Marco fue lo que más sorprendió a Mía. Más que ver, sintió su sonrisa, una curva lenta y peligrosa de sus labios que de alguna manera lo hacía parecer aún más letal. Sus brazos se deslizaron alrededor de su cintura, acercándola a él en un gesto que era a la vez protector y posesivo. «Caballeros», dijo Marco, con una voz que atravesó el ruido como una espada. «Me gustaría presentarles a Mia Chin. Como pueden ver, no se deja intimidar fácilmente». Se inclinó y le susurró al oído.
Estás llena de sorpresas. La calidez de su voz, la aprobación que percibía en ella, le provocó una emoción inesperada. Por primera vez desde que entró en este mundo peligroso, Mia sintió que realmente podría sobrevivir. Castellano seguía mirándola con intención asesina, pero la reivindicación de Marco sobre ella era inequívoca. Atacarla ahora sería atacarlo directamente a él, y ni siquiera Castellano estaba preparado para ese nivel de guerra. ¿Comemos?, sugirió Marco amablemente, como si nada hubiera pasado. Seguro que todos están ansiosos por hablar de negocios. Mientras la guiaba hacia la mesa del comedor, con su mano cálida y firme en su espalda, Mia se dio cuenta de que acababa de pasar una especie de prueba. Lo peligroso era que no estaba del todo segura de que le importara. La cena de negocios se había prolongado hasta pasada la medianoche, llena de tensas negociaciones y amenazas apenas disimuladas disfrazadas de conversación cortés. Mia lo había observado todo con creciente fascinación y horror, empezando a comprender la intrincada red de poder, lealtad y violencia en la que Marco se movía a diario. Castellano había seguido lanzándole miradas venenosas durante toda la velada, pero los demás hombres se habían ido acostumbrando poco a poco a su presencia, o al menos habían aprendido a respetar la evidente protección que Marco le brindaba. Incluso había sorprendido a algunos de ellos sonriendo cuando ella había hecho comentarios sarcásticos en voz baja sobre el servicio pretencioso y el vino demasiado caro. Ahora, mientras se preparaban para marcharse, Marco la ayudó a ponerse el abrigo con la misma atención que le había prestado durante toda la noche. Su mano se demoró en su hombro y ella pudo sentir la tensión que irradiaba su cuerpo. «Algo va mal», murmuró mientras esperaban el ascensor. Los oscuros ojos de Marco recorrieron el pasillo, fijándose en cada detalle. «Estás aprendiendo a leer las señales. Eso es bueno. Puede que te salve la vida». El trayecto en ascensor fue silencioso, pero Mia podía ver el reflejo de Marco en las puertas de acero pulido. Su expresión había cambiado por completo con respecto a la máscara tranquila y controlada que había mostrado arriba. Ahora parecía exactamente lo que era, un depredador preparándose para la lucha. «Señor». El conductor, un hombre corpulento llamado Vincent, se giró cuando se acercaron al coche. «Hay movimiento en el aparcamiento. Al menos 6 vehículos que no estaban allí cuando llegamos». Marco apretó la mandíbula. «¿Cuántos hombres?». «Es difícil de decir, pero no se están esforzando mucho por permanecer ocultos». «Castellano», dijo Marco en voz baja, más para sí mismo que para ellos. El bastardo arrogante no podía esperar. Mia sintió cómo se le helaba el estómago. «¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando?», dijo Marco, sacando su teléfono y escribiendo rápidamente un mensaje. «Es que acabas de recibir tu primera lección real sobre cómo es realmente mi mundo». Antes de que ella pudiera preguntarle qué quería decir, la noche estalló en caos. El primer disparo resonó en el aparcamiento como un trueno, seguido inmediatamente por el característico estallido de las armas automáticas. Las ventanillas de los coches estallaron en una lluvia de cristales y las paredes de hormigón chispeaban donde las balas impactaban contra la piedra. «¡Al suelo!», gritó Marco, agarrando a Mia y tirando de ella detrás de su sedán blindado, mientras Vincent y otros 2 hombres que habían aparecido de la nada formaban un semicírculo protector a su alrededor. Se oyeron más disparos, ahora más cercanos, y Mia pudo oír a los hombres gritando órdenes en la oscuridad. El olor a pólvora y gasolina llenaba el aire, y ella se apretó contra el frío metal del coche, con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que iba a estallar. «¿Cuántos?», le preguntó Marco a Vincent, con voz tranquila a pesar de las balas que volaban por encima de sus cabezas. «Al menos 15, quizá 20. Nos tienen acorralados por 3 lados». Marco maldijo en italiano, sin apartar la mano del hombro de Mia. Ella lo miró y se sorprendió por la completa transformación que vio. Había desaparecido cualquier atisbo de civismo o moderación. Este era Marco Becerri en su estado más elemental, un depredador alfa acorralado. «Vincent, llévate a Rodríguez y rodea por la izquierda. Tommy debería estar subiendo desde la calle con refuerzos». Las órdenes de Marco eran concisas y decisivas. «Quiero a Castellano vivo si es posible, pero no corráis riesgos innecesarios».
Se produjo otra ráfaga de disparos y uno de los atacantes se acercó lo suficiente como para que Mia pudiera verle la cara en el destello del cañón. Joven, desesperado y aterrorizado. Vincent lo derribó con un solo disparo certero. «Quédate detrás de mí», dijo Marco con los labios cerca de su oído. Su voz era diferente ahora, más dura, con un tono que la hizo estremecerse. «Pase lo que pase, quédate detrás de mí. Te sacaré con vida, aunque me cueste la vida». La promesa la impactó con una fuerza inesperada. Lo decía en serio. Podía oír la absoluta certeza en su voz. Este hombre peligroso y poderoso, estaba dispuesto a morir para protegerla. «Marco, no discutas». Revisó su arma, una elegante pistola negra que había aparecido en su mano como por arte de magia. «En unos 30 segundos voy a moverme. Cuando lo haga, sigue exactamente mis pasos». «Entendido». Antes de que ella pudiera responder, el chirrido de los neumáticos anunció la llegada de los refuerzos de Marco. El garaje se convirtió en una zona de guerra a gran escala cuando sus hombres entraron por dos entradas, atrapando a sus atacantes en un fuego cruzado mortal. Lo que sucedió a continuación quedó grabado en la memoria de Mia con total claridad. Marco se movía como la muerte líquida, fluyendo de un refugio a otro, con la precisión fluida de alguien que había estado luchando por su vida desde que tenía edad suficiente para empuñar un arma. Cada disparo que realizaba daba en el blanco. Cada decisión era instantánea y letal. Ella lo vio matar a 3 hombres en otros tantos segundos. Su rostro era una máscara de fría concentración. Este no era el hombre encantador y controlado que la había invitado a cenar. Este era el motivo por el que los hombres maduros susurraban su nombre con miedo. Un asesino tan hábil, tan despiadadamente eficiente, que incluso los criminales más endurecidos se santiguaban cuando hablaban de él. La batalla terminó en menos de 5 minutos. Cuando los disparos finalmente cesaron, el aparcamiento parecía una zona de guerra. Los cadáveres yacían esparcidos por el cemento, con charcos de sangre que reflejaban la cruda luz fluorescente. El olor a cordita y muerte flotaba pesadamente en el aire. Marco estaba de pie en medio de todo, con el esmoquín rasgado y manchado de sangre, pero con una postura perfectamente firme. En su mano, Castellano estaba arrodillado con una pistola apuntándole a la sien, con su costoso traje arruinado y el rostro convertido en una máscara de terror y rabia. «Has cometido un error esta noche, viejo», dijo Marco en tono conversacional, como si estuvieran hablando del tiempo en lugar de estar en medio de un campo de cadáveres. «Has traído la guerra a mi puerta y has puesto en peligro a alguien que estaba bajo mi protección. Marco, por favor». Castellano jadeó. Su arrogancia anterior había desaparecido por completo. Eran negocios, nada personal. Se convirtió en algo personal en el momento en que amenazaste lo que es mío. El disparo fue repentino y definitivo. Castellano se desplomó en el suelo y Marco enfundó tranquilamente su arma. Cuando se volvió hacia Mia, ella vio algo en sus ojos que nunca había visto antes. Una pregunta, casi vulnerable. Estaba esperando a ver si ella lo miraría con horror, con repugnancia, con un miedo que la mayoría de la gente no podía ocultar después de ver de lo que era realmente capaz. En cambio, Mia dio un paso adelante y tomó su mano manchada de sangre entre las suyas. «¿Estás herido?», le preguntó en voz baja. La sonrisa de Marco fue lenta y genuinamente sorprendida. «No. ¿Y tú?». «Estoy bien». Y sorprendentemente, ella estaba conmocionada. Sin duda, pero no destrozada. «¿Se ha acabado por esta noche?». Marco le apretó la mano, rozándole los nudillos con el pulgar. «Pero ahora entiendes en lo que te has metido. Lo que soy». Mia miró a su alrededor, a la carnicería, y luego volvió a mirar su rostro. «Entiendo que cumpliste tu promesa. Me protegiste. Aunque soy una asesina, aunque tú eres peligroso», corrigió ella. «Hay una diferencia». Marco la miró fijamente durante un largo momento, con un cambio en su expresión. Luego levantó sus manos unidas y le dio un suave beso en los nudillos. «Vamos a casa», dijo en voz baja. Y mientras caminaban entre los restos de sus enemigos, Mia se dio cuenta de que, en algún lugar entre los disparos y la sangre,
Su hogar había dejado de ser su pequeño apartamento. Ahora era cualquier lugar donde estuviera Marco Becerri. El trayecto de vuelta al apartamento de Mia fue silencioso. El peso de lo que había sucedido se cernía sobre ellos como una pesada manta. Marco se sentó a su lado en la parte trasera del sedán blindado, con su chaqueta de esmoquín dañada sobre los hombros de ella para protegerla del frío de la noche. Sus hombres ya habían comenzado a limpiar el garaje, haciendo desaparecer los cadáveres y las pruebas con la eficiente precisión de la larga práctica. Mia miró por la ventana las luces de la calle que pasaban, tratando de procesar todo lo que había presenciado. La violencia había sido impactante, sí, pero lo que más le perturbaba era lo rápido que se había adaptado a ella. Cuando Marco le preguntó si le daba miedo lo que él era, ella le dijo la verdad, que no, y darse cuenta de eso era quizás más aterrador que cualquier otra cosa. Hay algo que debes saber, dijo Marco en voz baja, rompiendo el silencio. Su voz tenía un tono grave que le provocó un nudo de miedo en el estómago. ¿Qué? En lugar de responder, Marco se inclinó hacia adelante y le habló a Vincent. Pasa por el almacén del Muelle 19 antes de ir a casa. 20 minutos más tarde, se detuvieron frente a un edificio anodino cerca del lago. Marco la ayudó a salir del coche, con su mano firme y cálida sobre su brazo, y la guió por una entrada lateral hasta lo que parecía una oficina abandonada. Pero no estaba abandonada. En el centro de la habitación, atado a una silla metálica, había un hombre que Mia no reconoció. Era joven, de unos 25 años, con cabello castaño claro y un rostro que podría haber sido atractivo si no estuviera hinchado y ensangrentado. Dos de los hombres de Marco montaban guardia cerca, con expresiones fríamente profesionales. ¿Quién es él? Preguntó Mia, aunque tenía la desagradable sensación de que no quería saber la respuesta. Uno de los hombres de Castellano. Lo encontramos intentando escapar durante el tiroteo. La voz de Marco era inexpresiva, pero Mia podía ver la tensión en sus hombros. Dile lo que me dijiste a mí, Danny. El joven, Danny, levantó la vista con ojos desafiantes que rápidamente se derrumbaron cuando se encontraron con la fría mirada de Marco. La sangre le goteaba por el labio partido y le costaba respirar. No sé de qué estás hablando, murmuró. Marco asintió a uno de sus hombres, que se adelantó y le dio una bofetada a Danny con brutalidad despreocupada. El sonido resonó en el espacio vacío como un disparo. Inténtalo de nuevo, dijo Marco amablemente. Danny escupió sangre y miró a Mia con odio. Tu preciado hermanito, se burló, al que tanto te preocupa proteger. Él es la razón por la que sabíamos dónde encontrarte esta noche. Mia sintió que el mundo se inclinaba sobre su eje. ¿Qué? Hace 3 semanas, el chico vino arrastrándose hasta nosotros, suplicando ayuda. Dijo que le debía dinero a Becerri y que estaba desesperado por salir de esa situación. La risa de Danny fue amarga y desagradable. Le dijimos que podríamos ayudarlo si nos daba información sobre las operaciones de Marco. No, susurró Mia, sacudiendo la cabeza. Ethan no haría eso. ¿No haría qué? Traicionar al nuevo novio de su hermana para salvar su propio pellejo. Los ojos de Dai se fijaron en su rostro con crueldad. Nos contó lo de la reunión de esta noche, el lugar, la hora, quién estaría allí. Incluso mencionó que Marco te llevaría contigo. La habitación dio vueltas alrededor de Mia cuando comprendió las implicaciones. Ethan les había tendido una trampa. Su hermano pequeño, por quien ella lo había sacrificado todo para protegerlo, había vendido información a los enemigos de Marco. Sabía que ella estaría allí cuando atacaran. No sabía que planeaban matarte. Danny continuó, aparentemente disfrutando de su devastación. El chico pensaba que solo querían darle una paliza a Marco, tal vez robarle algo de dinero. No tenía ni idea de que planeaban convertir ese garaje en un matadero. Las piernas de Mia se doblaron y se desplomó en una silla cercana, con la mente dando vueltas. Ahora todo tenía sentido. El comportamiento nervioso de Ethan durante las últimas semanas, sus intentos desesperados por convencerla de que no fuera con Marco esa noche, la culpa que había visto reflejada en su rostro. Lo curioso es, continuó Danny, que íbamos a matarlo después de todos modos.
para atar cabos sueltos y todo eso. La estupidez de tu hermano le salvó la vida tanto como a ti. Ya basta, dijo Marco en voz baja, pero su voz tenía suficiente amenaza como para que Danny se callara de inmediato. Mia miró a Marco a través de las lágrimas que no se había dado cuenta de que estaban cayendo. Vas a matarlo, ¿verdad? Vas a matar a Ethan. Marco estudió su rostro durante un largo momento, con sus ojos oscuros imposibles de descifrar. Cuando finalmente habló, su voz era tan suave que, de alguna manera, la hizo llorar aún más. Debería hacerlo, dijo simplemente. Según todas las reglas de mi mundo, según todos los códigos por los que me rijo, tu hermano ya debería estar muerto. Lo que ha hecho esta noche podría habernos matado a los dos. Pero Marco se acercó, agachándose para quedar a la altura de sus ojos. Con una ternura sorprendente, extendió la mano y le secó una lágrima de la mejilla. Pero es tu hermano, dijo Marco en voz baja, y he visto lo que eres capaz de sacrificar por las personas que amas. Esa lealtad, esa feroz protección, es una de las cosas que me atrajo de ti. Mia lo miró fijamente, sin atreverse a albergar esperanzas. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que Ethan tiene una oportunidad para demostrar que es digno de la protección que le has dado. La expresión de Marco se endureció ligeramente. Pero si alguna vez, y quiero decir alguna vez, te vuelve a poner en peligro, acabaré conmigo mismo. Hermana o no, hermana. El alivio que inundó a Mia fue tan intenso que la dejó mareada. Gracias, susurró. Marco, gracias. No me des las gracias todavía, dijo él, levantándose y enderezando su camisa manchada de sangre. Porque ahora tu hermano me debe más que dinero. Me debe una deuda de vida, la tuya, y pienso cobrarla de formas que no le gustarán. Marco se volvió hacia sus hombres. Llevad a Danny al muelle. Aseguraos de que entiende que si alguien se entera de la conversación de esta noche, su familia pagará el precio. Mientras sus hombres se llevaban al cautivo, Marco le tendió la mano a Mia. Llámame. Es hora de ir a casa y tener una conversación con tu hermano. Mia tomó su mano y dejó que la ayudara a ponerse de pie, con la mente aún aturdida por todo lo que había descubierto. En el transcurso de una noche, descubrió que el hombre al que había mostrado amabilidad era un jefe de la mafia que estaba dispuesto a matar por ella y que su propio hermano los había traicionado a ambos. Pero quizás lo más impactante de todo fue darse cuenta de que Marco Becerri, asesino, criminal, uno de los hombres más temidos de Chicago, había elegido la misericordia en lugar de la venganza porque entendía lo que significaba la familia para ella. Mientras caminaban de regreso al coche, Mia se preguntó quién era el verdadero monstruo. ¿El hombre que había ordenado ejecuciones para protegerla o el hermano que había estado dispuesto a dejarla morir para salvarse a sí mismo? La respuesta la asustaba más de lo que quería admitir. El apartamento parecía más pequeño. De alguna manera, cuando regresaron, como si los acontecimientos de la noche hubieran cambiado no solo a Mia, sino también el espacio que la rodeaba, Ethan estaba sentado encorvado en la pequeña mesa de la cocina, con el libro de texto abierto ante él, fingiendo estudiar, pero con los ojos enrojecidos y sin dormir. Levantó la vista cuando entraron, y Mia vio el momento exacto en que se percató de la sangre en la camisa de Marco, la tela rasgada de su costoso esmoquín. Mia. Ethan comenzó a levantarse, con una expresión de alivio en el rostro. Gracias a Dios que estás aquí. La voz de Marco cortó el aire como una navaja. Toda la calidez había desaparecido. Tenemos que hablar. El rostro de Ethan se puso pálido mientras se hundía en su silla. Sus ojos se movían rápidamente entre su hermana y el hombre que controlaba su destino. Y Mia podía ver cómo intentaba calcular lo que Marco sabía, lo que podía negar. Disparos a la papelera. ¿Qué mentiras podrían salvarlo? Sé lo que hiciste, dijo Marco con sencillez, quitándose la chaqueta arruinada y arremangándose con deliberada precisión. Hace 3 semanas te pusiste en contacto con la familia Castellano. Les diste información sobre mis operaciones comerciales a cambio de la promesa de que saldarían tu deuda de juego. Yo no lo hice, comenzó Ethan, pero Marcos levantó la mano para silenciarlo. No,
Esa sola palabra contenía suficiente amenaza como para hacer que Ethan retrocediera físicamente. No insultes mi inteligencia y no deshonres a tu hermana mintiendo delante de ella. Ella ya se ha sacrificado lo suficiente por ti. Mia vio cómo el rostro de su hermano se desmoronaba mientras el peso de su traición se apoderaba de la habitación. Sintió una extraña indiferencia, como si estuviera observando la escena desde fuera de su propio cuerpo. Este chico, porque eso era lo que realmente era, solo un chico asustado, había estado dispuesto a dejarla caer en una emboscada para salvarse a sí mismo. Pensé que solo querían darte una paliza, susurró Ethan, con lágrimas corriendo por su rostro. Te lo juro, Mia, nunca pensé que realmente intentarían matarte. Dijeron que solo era un asunto de negocios, que querían enviar un mensaje. Y tú les creíste. La voz de Marco denotaba auténtica curiosidad, como si estuviera estudiando un espécimen particularmente interesante. Pensaste que hombres como Castellano se limitarían a enviar un mensaje. Los hombros de Ethan temblaban con sollozos silenciosos. Tenía miedo. La deuda seguía creciendo y dijeron que te harían daño, Mía. Dijeron que te harían pagar por lo que yo debía. Así que, en lugar de eso, decidiste dejar que me mataran. La voz de Mía era firme, casi fría. Elegiste tu miedo por encima de mi vida. No, no se suponía que fuera a pasar así. Marcos se movió con fluida elegancia para colocarse detrás de la silla de Ethan, con las manos descansando ligeramente sobre los hombros del joven. Parecía casi paternal. Si ignorabas la amenaza muy real que había en ese gesto, esto es lo que va a pasar, dijo Marco en tono conversacional. Tu deuda de juego está oficialmente perdonada. Nunca volverás a ver otra mesa de cartas, otro juego de dados, otra casa de apuestas deportivas en lo que te queda de vida. Si tan solo compras un billete de lotería, me enteraré. Ethan asintió frenéticamente, con una chispa de esperanza en los ojos. Pero tu verdadera deuda, la que tienes por poner en peligro a tu hermana, nunca podrá ser perdonada. Solo se puede recuperar, dijo Marco apretando ligeramente los hombros de Ethan. Terminarás la escuela, conseguirás un trabajo legítimo, te convertirás en el hombre que tu hermana cree que puedes ser. Y cada día por el resto de tu vida, recordarás que estás vivo porque ella te amaba más de lo que merecías. Lo haré, dijo Ethan con voz entrecortada. Lo juro. Marco dio un paso atrás, despidiendo a Ethan con una indiferencia casual reservada para los enemigos perdonados pero no olvidados. Ve a tu habitación, tu hermana y yo tenemos que hablar. Ethan se puso en pie rápidamente, lanzando a Mia una mirada llena de gratitud y vergüenza a partes iguales. Cuando desapareció detrás de su improvisada petición, Marco centró toda su atención en ella. Y entonces quedaron dos, murmuró, con una voz que adquiría la calidez íntima que ella había percibido a lo largo de la noche. Mia miró a su alrededor, a su pequeño apartamento, a los muebles de segunda mano, a la pila de facturas sin pagar sobre la encimera, a la vida que había construido a partir de nada más que determinación y esperanza. Ahora parecía la existencia de otra persona, tan ajena como un sueño medio olvidado. No puedo volver, dijo en voz baja. ¿Puedo? A vestirme de blanco, a preocuparme por el alquiler y a fingir que esta noche nunca ha ocurrido. No, asintió Marco, acercándose a ella. No puedes. Has visto demasiado. Has aprendido demasiado. Y lo que es más importante, extendió la mano y le tomó las manos entre las suyas, acariciándole los nudillos con los pulgares. No te dejaré. ¿Qué significa eso? La sonrisa de Marco fue lenta, peligrosa y completamente sincera. Significa que me diste amabilidad cuando no merecía nada. Me mostraste lealtad cuando no tenías motivos para confiar en mí. Te mantuviste a mi lado en una habitación llena de lobos y te mantuviste firme. Levantó sus manos unidas y le dio un suave beso en la palma. Significa que nunca te enfrentarás sola a este mundo. Mía ni a la violencia, ni al peligro, ni a las decisiones que habrá que tomar. Yo te protegeré, te mantendré, me interpondré entre ti y cualquiera que quiera hacerte daño. Y a cambio, tú me darás lo que ya me has dado, tu honestidad,
tu valentía, tu corazón. Los oscuros ojos de Marco escudriñaron su rostro. ¿Puedes hacerlo? ¿Puedes elegir esta vida? Sabiendo lo que significa. Mia pensó en los $10 que le había puesto en la mano hacía menos de 24 horas. Un gesto tan pequeño, una cantidad de dinero tan insignificante, pero que había puesto en marcha una cadena de acontecimientos que habían revelado verdades sobre su hermano, sobre ella misma, sobre el tipo de vida que era posible cuando la bondad se unía al poder. Ya he elegido, dijo en voz baja. Elegí en el momento en que decidí confiar en ti. La sonrisa de Marco transformó todo su rostro, revelando destellos del hombre que podría haber sido en un mundo diferente, en una vida diferente. Se inclinó y la besó, con suavidad, reverencia, lleno de promesas que no tenían nada que ver con el dinero o las deudas, y todo que ver con la extraña alquimia que se había producido entre una camarera arruinada y un jefe de la mafia. Cuando se separaron, Marco señaló hacia la puerta. Ven, déjame mostrarte tu nueva vida. Mientras caminaban hacia la salida, Mia miró hacia atrás y vio a Ethan observándolos desde detrás de la mampara, con el rostro marcado por la tristeza y la comprensión. Él sabía, al igual que ella, que nada volvería a ser igual. La hermana, que lo había sacrificado todo por él, se marchaba, transformada en algo poderoso, peligroso y hermoso. La mano de Marco era cálida y firme en su espalda, mientras la guiaba hacia el coche, hacia un futuro que no se construiría sobre la desesperación, sino sobre la elección. Detrás de ellos, Ethan permanecía en las sombras de su antigua vida. Un recordatorio de quién había sido ella antes de que $10 lo cambiaran todo. Pero por delante se extendía el mundo de Marco Besser. Peligroso y oscuro, sí, pero también lleno de un tipo de poder que ella nunca había imaginado. Y en el centro de todo ello estaba un hombre que había visto su bondad y la había reclamado como propia, que le había ofrecido protección y compañerismo a cambio de su corazón. Cuando el coche se alejó de la acera, Mia no miró atrás. Había dejado de tener miedo, de sentirse impotente, de conformarse con menos de lo que se merecía. Había dado sus últimos $10 a un desconocido y a cambio había encontrado un amor que cambiaría los cimientos del mundo subterráneo de Chicago. Algunas inversiones, pensó con una sonrisa, daban dividendos inconmensurables.